Muy buenas, familia de Patreon. Bueno, os traigo otra meditación más, una de estas cortitas, sencillas para hacer cuando hay poquito tiempo, pero que no haya excusa de no practicar. Bien, esta meditación es muy simple también en su realización. Trabajamos con la respiración, pero sin modularla, sin controlarla, sin contar inhalaciones, exhalaciones. Va a ser simplemente observarla. ¿Y qué vamos a observar? Algo muy concreto en la respiración, que son las pausas. Tienen un nombre, ¿no? Dentro de la práctica del pranayama, y son las puntas de la respiración, así se les llama. Y es justo el final de cada parte, justo el final de la inhalación, antes de que se transforme en exhalación, y justo el final de la exhalación antes de que se transforme en una nueva inhalación. Podríamos decir que son kumbhakas, retenciones, pero naturales, pasivas. No es lo mismo sostener, ¿no?, la respiración, modulándola, aplicándole una cuenta, que simplemente observar esa punta de la inhalación, de la exhalación, justo antes de que se transforme en su contrario. De forma natural ya hay estas pausas y son interesantes observarlas, y sobre todo es importante que estén. ¿Por qué? Porque cuando podemos observar esa puntita, que es cuestión de medio segundo, un segundo de pausa, significa que el sistema nervioso está tranquilo, que nuestra respiración es suave, lenta, tranquila. Cuando, por ejemplo, estamos agitadas, ya sea porque hemos hecho un esfuerzo físico, ya sea porque estamos en una situación de estrés, se pierden las puntas, porque inhalamos y exhalamos, ¿no?, rápido y cortito, la respiración se acelera, con lo cual es importante que estén siempre esas puntas, y es lo que vamos a hacer hoy, tomar conciencia de ellas, observarlas, ¿sí? Pues vamos allá, vamos a colocarnos en nuestro asiento cómodo. Y vamos a empezar con observar el espacio que ocupamos, la habitación, el lugar donde vayamos a practicar. ¿Cómo está el cuerpo? Si está suave, si está tenso. Podemos dar también ese momento de observar emociones, pensamientos, todo lo que forma el escenario de tu práctica. Y ahora vamos a ir entrando en observar la propia respiración. Como os digo, es una práctica de observarla sin hacer nada con ella, sin llevarla a ningún lugar, observándola tal y como es. Primero obsérvala de forma general, amplia. Y vamos a ir afinando para observar esta parte concreta en la que nos vamos a fijar hoy, que son estas puntas de la respiración, estas pausas naturales. Empieza a observar qué sucede justo cuando terminas de inhalar. Justo antes de empezar a exhalar. Observa qué pasa cuando justo terminas de exhalar antes de empezar a inhalar. Es importante no entrar en forzar, porque por querer observar las puntas de esas pausas tan sutiles, son tan sutiles, que igual sin querer
o sin querer queriendo, paramos un momento, ¿no? Vamos a provocar esa pausa, intentad no provocarla. Podéis visualizarlo, imaginad un péndulo. Va a un extremo, se queda suspendido, ¿no? Imaginad un péndulo cuando se mueve a un extremo, pero parece que se queda ahí, ¿no? Una pausa, suspendido en el aire justo antes de empezar, ¿no? el regreso, la dirección contraria, ¿no? Esos momentitos de pausa, pues ahí nos vamos a fijar. Lo mismo con la respiración. ¿Cuál de las dos puntas te es más sencilla o más sencillo observar, o cuál crees que de forma natural se alarga un poco más? ¿Justo después de inhalar o justo después de exhalar? Vamos también a contemplar, a explorar estos matices. Estas puntas que estás observando, como ves, son pausas súper sutiles, pero el hecho de que les demos atención va a hacer que, sin que realmente físicamente se alarguen, se sientan más. Pueden terminar por sentirse como unas pausas eternas, sin forzar nada. Son momentos de eternidad, incluso podríamos decir, ¿no? Momentos de pausa, de calma, de sosiego. Como os decía al empezar, si está ahí la punta, si puedes observarla, es que tu respiración, tu sistema nervioso, tu estado mental están en perfecta calma, en perfecta armonía. Mantenemos unos instantes más de reposar nuestra atención en estas puntas de la respiración, en estas pausas naturales. Que son testigos de una mente en calma, un sistema nervioso en calma, un cuerpo en calma, sosegado.
despacito. Vamos a ir abriendo ojos, despegando nuestra atención concentrada, focalizada en esas puntas. Y bien, ¿qué tal? ¿Cómo has sentado? Como veis es muy simple, muy sencilla, la podemos hacer hasta caminando por la calle, trabajando frente al ordenador, en cualquier móvil, la cola del súper, en cualquier lugar, cerciorándonos de que están ahí, no se han perdido, y con ellas está, como veis, este estado de serenidad. Bien, como siempre, estamos en contacto, cualquier duda, sugerencia, aquí estoy para aclararlas, para recibir vuestras peticiones también, si queréis trabajar alguna meditación o algún aspecto concreto. Y bien, pues espero que la hayáis disfrutado, que la sigáis practicando y nos vemos de aquí a 7 días.